Buenos días, mi nombre es César Mena, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño, extensión Barinas. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas y hoy le vengo a hacer una pequeña exposición sobre lo que son los modelos de datos. Bien, nos dice que un modelo de base de datos es la estructura lógica que adopta la base de datos, incluyendo las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan y organizan y cómo se accede a los datos. Asimismo, un modelo de base de datos también define qué tipo de operaciones se pueden realizar con los datos, es decir, que también determina cómo se manipulan los mismos, proporcionando también la base sobre la que se diseña el lenguaje de consulta. Nos dice que prácticamente todos los modelos de base de datos pueden representarse a través de un diagrama de base de datos. En cuanto a su clasificación, tenemos el modelo relacional, nos dice que es uno de los más comunes y que ordena los datos en tablas compuestas por columnas y filas. Nos dice que también representa el tipo de relaciones entre las tablas, que pueden ser uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Tenemos el modelo jerárquico, nos dice que se caracteriza por presentar los datos de una estructura de un árbol invertido, donde cada registro tiene un único nodo raíz del que surgen otros nodos. Los nodos en un mismo nivel son nodos padre. Cada nodo padre tiene el mismo nodo raíz y puede tener nodos hijos, pero los nodos hijos solo pueden tener un nodo padre. El modelo de REC nos dice que parte del modelo jerárquico, pero aquí se permiten las relaciones de uno a muchos o muchos a muchos registros vinculados, teniendo registros principales múltiples. Nos dice que el modelo se crea a través de conjuntos de registros relacionados. Cada uno de estos conjuntos consiste en un registro propietario o principal y uno o más registros miembros o secundarios. Tenemos el modelo orientado a objetos, nos dice que define la base de datos como una colección de objetos utilizados en la programación orientada a objetos, es decir, que emplea el lenguaje de programación como C++ o Java. También dice que este modelo de base de datos utiliza tablas, pero no solo se limita a ellas y permite almacenar información muy detallada sobre cada objeto. El modelo plano nos dice que los datos se estructuran en dos dimensiones, en la que todos los objetos en una columna concreta tienen valores del mismo tipo y todos los objetos de la misma fila están relacionados entre ellos. El modelo relacional de objetos nos dice que combina un modelo híbrido, el modelo de la base de datos relacional y el orientado a objetos, de manera que funciona similar al relacional, pero incorpora funciones del modelo orientado a objetos, como los propios objetos, las clases, la herencia y el poliformismo. Además, permite una mejor escalabilidad y se puede almacenar un gran volumen de datos dentro de las clases. El modelo de archivo invertido nos dice que contiene datos que se usan como claves en una tabla de consulta. Los valores en la tabla se emplean como punteros a la localización de cada instancia. Actualmente se emplea como índice de la base moderna de datos, ya que se trata de tablas de consulta en las que se introduce un contenido mínimo. El modelo multidimensional nos dice que está pensado para la creación de aplicaciones específicas. Este modelo de base de datos se puede visualizar como un cubo de datos en el que se representan diferentes dimensiones de los datos disponibles. Las dimensiones de los cubos se corresponden con la de la tabla y el valor almacenado en cada celda equivale al valor de la métrica. El modelo semiestructurado nos dice que cuando los datos no encajan en el formato de tablas, filas y columnas, sino que se organizan mediante etiquetas con las que se les puede agrupar y crear jerarquías, como ocurre con los datos de una página web, estamos hablando de datos semiestructurados. Para ordenar estos datos en una base de datos podemos recurrir al modelo semiestructurado. Nos dice que en este modelo no hay separación entre los datos y el esquema resulta útil para describir sistemas o describir interacciones entre bases de datos no que se acogen al mismo sistema. Tenemos el modelo de contexto, nos dice que se puede usar cuando se necesita incorporar elementos de otros modelos de base de datos y que puede adoptar elementos de modelos orientados a objetos semiestructurados y en REC. Bien, la utilidad. Los modelos de base de datos son esenciales para el desarrollo de sistemas de información, ya que a través de ellos puede conseguirse la compatibilidad necesaria para manejar cantidades colosales de datos. Además, si se utilizan las mismas estructuras para el almacenamiento y el acceso, entonces distintas aplicaciones pueden compartir información. Definiciones básicas. Abstracción. La abstracción consiste en representar bajo ciertos lineamientos de formato las características esenciales de una estructura de datos. Este proceso de diseño evita los detalles específicos de implementación de los datos. Este proceso se realiza a través de varios niveles de abstracción. Primero tenemos el nivel físico, que dice que describe cómo se almacenan realmente los datos.
se describen en detalle la estructura de datos complejas de bajo nivel. Después le sigue el nivel lógico, que es el siguiente nivel más alto de abstracción. Describe qué datos se almacenan en la base de datos y qué relaciones existen entre esos datos. Los administradores de base de datos que deben decidir la información que se mantiene en la base de datos usan el nivel lógico de abstracción. Por último tenemos el nivel de vista, que es el nivel más alto de abstracción, describe solo parte de la base de datos completa. Los usuarios que utilizan este nivel de abstracción tienen una gran simplificación en su interacción con el sistema, ya que ven un conjunto de programas de aplicación que esconden los detalles de los tipos de datos. La semántica es un modelo de datos conceptual que incluye la capacidad de expresar información que permite el intercambio de información para interpretar su significado de las instancias, sin necesidad de conocer el metamodelo. La integridad dice que el término de integridad de datos se refiere a la correctitud y completud de la información en una base de datos. Cuando los contenidos se modifican con sentencias, insert, delete o update, la integridad de los datos almacenados puede perderse de muchas maneras diferentes. Pueden añadirse datos no válidos en la base de datos, tales como un pedido que especifica un producto no existente. Tenemos las restricciones que le permiten definir la manera en que el motor de base de datos exigirá automáticamente la integridad de una base de datos. Las restricciones definen las reglas relativas a los valores permitidos en las columnas y constituyen el mecanismo estándar para exigir la integridad. Bien, el modelo entidad-relación. Dice que el modelo entidad-relación es una herramienta que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio y el modo en el que se relacionan entre sí. Es un diagrama que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades. Formalmente, los diagramas de entidad-relación son un lenguaje gráfico para describir conceptos. Informalmente son simples dibujos o gráficos que describen información que trata un sistema de información y el software que lo automatiza. En cuanto a sus elementos tenemos la entidad. Dice que se trata de un objeto del que se recoge información de interés de cara a la base de datos. Gráficamente se representa mediante un rectángulo. La relación, podemos definir la relación como una asociación de dos o más entidades. A cada relación se le asigna un nombre para poder distinguirla de las demás y saber su función dentro del modelo entidad-relación. Los atributos se definen como cada una de las propiedades de una entidad-relación. Cada atributo tiene un nombre y todos los posibles valores que puede obtener. Dentro de una entidad tiene que haber un atributo principal que indica la entidad y su valor tiene que ser único. Por ejemplo, aquí vemos que alumno tiene de atributo el DNI y el nombre, y la clase tiene de atributo el número de la clase y el nombre de la clase. Representación gráfica. Originalmente el modelo entidad-relación solo incluía los conceptos de entidad, relación y atributo. Más tarde se añadieron otros conceptos como los atributos compuestos y las jerarquías de generalización en lo que se ha denominado modelo entidad-relación extendido. Aquí vemos cómo se representa la entidad, el atributo compuesto, la relación, el identificador y la jerarquía de generalización. El modelo de situaciones de requerimiento de información propuesta. Dice que el modelo de datos es el proceso de documentar un diseño de sistema de software complejo como un diagrama de fácil comprensión, usando texto y símbolos para representar la forma en que los datos necesitan fluir. El diagrama se puede utilizar como un mapa para la construcción de un nuevo software o para la reingeniería de una aplicación antigua. El modelado de los requerimientos. El modelo debe centrarse en los requerimientos que sean visibles dentro del problema o dentro del dominio del negocio. El nivel de abstracción debe ser relativamente elevado y cada elemento del modelo de requerimientos debe agregarse al entendimiento general de los requerimientos del software y dar una visión del dominio de la información, de la función y del comportamiento del sistema. En el modelo de requerimiento también nos dice que debe minimizarse el acoplamiento a través del sistema y que es importante representar las relaciones entre las clases y funciones. También dice que cada actor tiene su propio uso para el modelo. Por ejemplo, los participantes de negocios deben usar el modelo para validar los requerimientos, los diseñadores deben usarlo como base para el diseño, el personal de aseguramiento de la calidad lo debe emplear como ayuda para planear las pruebas de aceptación. Y por último nos dice que mantener el modelo tan sencillo como se pueda, que no genere diagramas adicionales si no agregan nueva información y no utilice notación compleja si basta una sencilla lista.
Y bueno, esto fue todo y muchas gracias por su atención.